¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Derivado de los problemas técnicos que tuvimos hoy por la tarde, voy a realizar la actividad que teníamos que ver el día de hoy a través de este video, ¿sí? Para que ustedes puedan ir avanzando en las variables pendientes que tenemos que realizar. El ejercicio en principio parte de la determinación o de la ubicación de zonas óptimas para poder construir o implementar un relleno sanitario con base a la norma de Semarnat, la NOM 083 Semarnat 2003. ¿Sí? En clases anteriores ya realizamos un primer ejercicio en donde determinamos la primer variable, que es pendiente, ¿sí? En este ejercicio vamos a determinar la variable cuerpos de agua, ¿sí? En la norma de Semarnat indica que los cuerpos de agua, llámese ríos, lagos o lagos más bien, no se puede construir un relleno sanitario o implementar un relleno sanitario a una distancia menor de 500 metros, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en teoría tendríamos que construir una equidistancia o aplicar una equidistancia a ese eje central que representan los ríos, o una equidistancia a un polígono que represente un cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, partiendo de ese principio, nosotros vamos a empezar a realizar nuestra actividad en un proyecto en blanco. Vamos a cargar nuestros datos. En este caso vamos a tener dos variables o dos datos o dos capas que vamos a necesitar para realizar la actividad. La primera capa sería una que ya ustedes tienen, que hace referencia a su límite de la zona de estudio, ¿sí? En mi caso es Villacorso, ustedes cada uno tiene un límite municipal. Otra capa que nosotros requerimos sería la de ríos, ¿sí? Porque vamos a trabajar cuerpos de agua, ¿sí? Bien, si visualizamos las capas, podemos percatarnos de que los ríos representan, la capa ríos representan los ríos de todo el estado de Chiapas, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que limitar los ríos o delimitar los ríos que corresponden a nuestra zona de estudio. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es justamente un corte, ¿no? Vamos a cortar esta región, de esta región los ríos que están en mi zona de estudio. Entonces vamos a buscar la herramienta cortar, ¿sí? La herramienta cortar. Tienen que prestar atención y ver que esa capa, esa herramienta más bien se encuentra en el apartado de herramientas vectorial. Entonces seleccionamos la herramienta y elegimos en una primera instancia la capa que vamos a cortar. En este caso sería ríos. Y en una segunda instancia la capa con la que vamos a cortar esos ríos, ¿sí? Ubicamos el archivo de salida y este dato lo voy a poner aquí en ejercicios TH y le voy a poner ríos-villa. Yo así entiendo que son los ríos de Villacorso. Guardamos y ejecuto. Esperamos y listo.
Entonces, en este momento ya podríamos en teoría eliminar la capa de ríos de todo el estado y ya me quedaría con dos capas. La capa que representa los ríos de mi zona de estudio y mi zona de estudio, el límite de mi zona de estudio. Bien, si yo reviso la base de datos de esta capa, me voy a percatar que en el apartado de condición existen tipos de ríos perennes y tipos de río intermitente. Semarnat indica que también esta restricción o esta condición aplica para ríos perennes. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es seleccionar los vectores, en este caso las líneas que representan ríos perennes. Para hacer eso, utilizamos esta herramienta que se llama seleccionar objetos espaciales usando una expresión. En el apartado de campos y valores elegimos condición, si no estoy mal, condición igual a en el apartado de muestras, en esta opción de muestras elegimos perenne. ¿Sí? Seleccionamos seleccionar objetos espaciales y nos vamos a percatar que selecciona los ríos perennes, ¿no? Una vez que tenemos seleccionado eso, lo que tenemos que hacer es reguardar esa capa, pero en esta ocasión le vamos a dar guardar objetos seleccionados como, y únicamente ubicamos el archivo de salida. Igual esta capa o este archivo lo voy a guardar aquí y le voy a poner como nombre ríos-peren, que es de perennes, _villa. Y le voy a dar guardar y le voy a dar aceptar. Entonces, ahora ya tengo únicamente los ríos perennes de mi zona de estudio. Bien, entonces la norma indica que tengo que tener una distancia de 500 metros a cada lado de mi línea que representa ríos, ¿sí? O si es un polígono en un lago, si tuviéramos un lago en nuestra zona de estudio, tendríamos que hacer una equidistancia a partir de ese polígono, ¿sí? Bien, entonces para que nosotros podamos hacer un polígono, más bien una equidistancia a partir de una línea, vamos a utilizar una herramienta que se llama buffer. Es decir, vamos a generar justamente esa equidistancia a cada lado de una línea, pero construye un polígono. Entonces vamos a escribir aquí la palabra buffer y tenemos esta opción, buffer. ¿A qué vamos a generarle buffer? Vamos a generarle buffer a mi capa que se llama ríos peren villa. Tienen que ser muy cuidadosos en elegir las capas. Ríos peren villa, un buffer de 500 metros. Esa característica va a tener etiquetado el valor de 5 en teoría, y todo lo demás se deja por default, y hay que tener cuidado de disolver el resultado. Si no disolvemos el resultado, lo que va a ocurrir es que vamos a generar muchos polígonos. Cada segmento, cada línea que conforman los ríos va a tener un polígono asignado, ¿sí? No queremos eso. Nosotros queremos que en un solo polígono represente a los ríos, en este caso a los cuerpos de agua. Entonces disolvemos y le damos ejecutar. Esperamos que cargue y listo.
Entonces el resultado de esta operación es esta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un buffer. Pero hay que guardar la información. Entonces voy a eliminar la capa, perdón, y voy a repetir el proceso. Lo dejé en temporal. Entonces ríos Peren, 500 metros de buffer, de distancia, disolver, y le voy a decir que va a guardar el archivo en aquí, ríos buff _villa. Entonces le indiqué que son los ríos con buffer de mi municipio y le voy a dar a ejecutar. Perdón por no guardar. Bueno, entonces tenemos algo así, ¿verdad? Disuelto. Ok, entonces ya digamos que para estas alturas ya tendríamos las zonas cafés que representarían las zonas en donde yo sí pudiera construir un relleno sanitario, y las zonas amarillas o naranjas, no sé qué tono en qué tono distinguen, representan las zonas en donde no podría construir un relleno sanitario. Sí, pero esta información lo tengo en dos capas. Eso es por un lado. Y si revisamos nuestro resultado de la actividad anterior, nos vamos a percatar que el resultado tiene esta forma de nuestro ejercicio anterior. A ver, voy a asignarle colores para que podamos notar lo que les quiero explicar. A ver, vamos a ver. A ver. Entonces tenemos zonas en donde no podemos construir y zonas en donde sí podemos construir. ¿Sí? Aplicamos, ahí está. Entonces tenemos una capa de este tipo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el resultado que casi ya tengo, que sí puedo, digamos, interpretar y decir, bueno, las zonas cafés sí construyo, las zonas amarillas no construyo? Que la capa de pendientes, que fue el ejercicio anterior, es un raster y además está representado en una sola capa. Lo que tenemos ahorita son vectores y están en dos capas, evidentemente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es unir esas capas. Para poder hacer eso vamos a buscar una herramienta que se llama unión. Seleccionamos y le vamos a indicar al software que va a unir la capa de Ríos Buff Villa y la capa de Villacorso 2. Guardamos el archivo y lo estamos guardando aquí, y eso se llamaría Ríos-Villa-Buff. ¿Sí? Ríos Villa Buff representa la capa de nuestro municipio con los límites en buffer, ¿verdad? O los ríos con buffer. Le damos guardar y le damos ejecutar. A ver, Ríos Buff Villa. Ya está. Cerramos. Ahí está. En una sola capa representamos las zonas óptimas y las zonas no óptimas. Pero continuamos con un tipo de capa vectorial, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que convertir esta capa vectorial a una capa raster, es decir, a una capa hecha a partir de píxeles, en donde cada píxel tenga valores. Y entonces los píxeles que estén dentro de las líneas amarillas van a tener valor de 0. Y los píxeles que estén dentro de las líneas cafés van a tener el valor de 1. ¿Sí?
Para que podamos hacer eso es necesario revisar la base de datos de nuestra capa, esa capa que acabamos de unir. Y por ejemplo, a ver, si seleccionamos la primera fila de mi base de datos, me voy a percatar que esa fila hace referencia a las zonas en donde sí yo voy a poder construir un relleno sanitario. Si selecciono la segunda fila, me voy a percatar que son zonas con buffer de ríos, evidentemente, que están dentro de mi municipio. Y si selecciono la tercera capa, me voy a percatar que son zonas con buffer que salen de mi municipio y salen justamente por ese buffer, ¿no? Bien, entonces yo sabría que las últimas dos filas de mi base de datos van a tener en algún momento valores de 0, ¿sí? Y la primera fila va a tener el valor de 1, ¿sí? Pero aquí tienen que tener mucho cuidado porque no recomiendo colocar valores de 0, ¿sí? Bien, entonces como no recomiendo colocar valores de 0, vamos a elegir, por ejemplo, IDDrena, esta opción, y vamos a editar la base de datos, ¿sí? Como sé que mi primera fila representa las regiones en donde sí voy a poder construir y se le tiene que asignar en algún momento el valor de 1, yo puedo colocar en esta celda el valor de 1. Entonces edito y le voy a asignar el valor de 1. Lo demás lo voy a dejar como está, con un valor de 4. Yo sé que en la columna IDDrena, las regiones que tengan valor 4 en algún momento van a tener un valor de 0. ¿Sí? Entonces le doy a editar. Perdón, le doy un clic nuevamente aquí en el lápiz de edición y voy a guardar, ¿verdad? Y listo, ya sé que quedó editada mi base de datos. Bien. Entonces, ¿por qué hay que editar la base de datos? Porque ahorita que yo busque la herramienta que se llama, vamos a colocar vector raster. Vectorial raster, se llama rasterizar. Rasterizar, y vamos a seleccionar la capa, a rasterizar. La capa se llama Ríos Villa Buff. ¿Sí? Ríos Villa Buff. Y ¿qué campo? En el apartado en donde dice campo usar para un valor de marcado, vamos a seleccionar IDDrena, ¿no? Que fue la columna que nosotros editamos y que va a ser la columna que nos va a servir para construir ese raster, ¿sí? Esto se deja por default. La unidad del tamaño del raster va a ser en unidad georreferenciada y la resolución va a ser de 100 metros en ancho y alto y en horizontal y vertical, ¿sí? 100 metros. La extensión de mi rasterizado va a ser usar la extensión de lienzo, es decir, vamos a utilizar la extensión que yo puedo visualizar en mi área de trabajo. Y ¿qué más? Sería todo. Únicamente resta guardar nuestra información y esto le voy a poner ríos-villa-buff, porque todavía no es mi mapa final, y le voy a dar guardar y ejecutar. Listo. Y ahí voy a tener, si se dan cuenta, un raster con valores de 1, que son las zonas oscuras, y con valores de 4, que son las zonas blancas, ¿sí? A este raster ya podríamos hacerle lo último que le hicimos al raster anterior, pero déjenme decirles un comentario. A ver,
Esta metodología que utilicé para editar la base de datos y para asignarle un valor a una columna va a ser distinta para cada uno de ustedes. Es muy posible que en su base de datos quizás solo tengan 2 filas o 2 clases de datos, o incluso tengan más clases de datos. Entonces tienen que ser muy precavidos en seguir todos los pasos que les estoy indicando para que en su base de datos de la capa vectorial, en donde ya unieron los buffers y el límite municipal, tengan la menor cantidad de datos, ¿sí? Y puedan, digamos, deducir fácilmente qué fila hace referencia a las zonas óptimas y qué filas hace referencia a las zonas no óptimas. Es decir, las zonas que van a asignarle en algún momento valor 1 y las zonas que van a asignarle en algún momento valor 2, perdón, valor 0. Entonces, para que nosotros le reasignemos valores a este raster, que no tenga valor de 1 y 4, sino más bien que tenga valor de 1 y 0, nos vamos a reclasificar por tabla. Entonces seleccionamos nuestro raster, que es el de Río Villa Buff. Nos vamos a generar la base de datos, añadimos 2 filas. Mi primera región va a ser de 0 a 1 y aquí va a tener el valor de 1. ¿Por qué? Porque mi raster con valor 1 representa las zonas óptimas, y de 1 a 4, que es el valor que le asignamos a las zonas no óptimas, le vamos a agregar el valor de 0. Le damos a aceptar y le decimos que va a guardar esta información como la capa de ríos, porque este sí es el resultado final. ¿Sí? Le damos guardar y le voy a dar ejecutar. Bien, entonces ya generó algo como esto. Vean. Vamos a asignarle color. Déjenme bajar esto. Elimino y solo dejo 2 clases o 2 categorías. La primera 0, aceptamos. La segunda opción o la segunda clase le vamos a dar el valor, un color verde. Aceptamos, aplicamos, aceptamos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las regiones con valor 1 son las regiones en donde no hay buffer, y las regiones con valor 0, que están definidas con un color rojo, son las regiones en donde no podré construir un relleno sanitario y tienen valor 0. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso, digamos, que ustedes tienen que seguir para la variable fallas y la variable vías de comunicación. Les decía en clase que en la variable vías de comunicación hay 3 capas: capa caminos, capa vías férreas y capa carreteras, creo. Déjenme corroborar, ahorita les digo. Entonces, a ver, las capas son, a ver, abrimos acá: caminos, carreteras y vías férreas. Entonces, la única diferencia a este ejercicio es similar a lo que van a hacer en la variable fallas. En la variable vías de comunicación tienen que ustedes unir esas 3 capas, caminos, carreteras y vías férreas, para que ustedes coloquen allí en su zona de estudio todas esas capas, ¿sí? Y entonces a todas esas capas le van a asignar el valor que define Semarnat. Por ejemplo, para vías de comunicación son 200 metros de buffer y para fallas 60 metros de buffer, ¿sí? Entonces el ejercicio termina acá, y esto es lo que van a hacer
digamos de una forma repetitiva en los demás, las demás variables, excepto vías de comunicación. Cualquier duda ya saben dónde ubicarme.